Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro curso de Python y bueno, en vídeos anteriores ya vimos lo que son las clases y en este vídeo vamos a enfocarnos en un concepto básico de la programación orientada a objetos como es la herencia y que Python la permite. Python además permite herencia simple y herencia múltiple y básicamente la herencia es una de las premisas y técnicas de la programación orientada a objetos, gracias a la cual pues, nos permite a los programadores crear una clase primero y luego otras clases que hereden de ella, ¿no? De esta manera podemos ir creando clases más especializadas con las que reutilizamos código de la clase padre, digamos, de la clase general, lo cual nos permite pues tener un código, digamos, más legible y bueno, más similar a lo que sería, digamos, la vida real, ¿no? Además de que el código queda más limpio. Vamos a ver un ejemplito que es como creo que mejor se ve esto. Si venís de otros lenguajes de programación que utilicen herencia, pues no tendréis problema. Si no, es un concepto nuevo, pero creo que al menos la herencia simple no es complicada de entender. Para ello, bueno, me he creado aquí una clase base. Voy a copiar y pegar el código para que no me veáis tecleando tontamente todo el rato y centrarnos en explicar lo que es el código. Bueno, como veis me he creado una clase que se llama animal, ¿no? La idea es ir de una clase padre, que es la clase animal, a animales más específicos, ir avanzando. Que en la clase padre, que es animal, pues le he puesto un constructor, que ya vimos en vídeos anteriores cómo se hacía, que es el constructor de la clase animal, y bueno, pues todo animal va a tener un nombre y va a tener un sexo, ya sea hombre, o sea macho, hembra o hermafrodita, ¿no? Por ejemplo, los caracoles son hermafroditas. Le hemos puesto aquí unos cuantos if else para que en el caso de que nos pasen una M pues devuelva el género macho, para que nos pase, y si nos pasan una H el género hembra y si nos pasan una X el género hermafrodita. Pues bien, tenemos esta clase con el constructor y una función que nos devuelve el género. Esto lo podemos instanciar de esta manera, pasando al constructor pues el nombre del animal y el sexo, y luego pues podemos imprimir las distintas propiedades de esta manera. Si damos aquí al play, bueno, esto ya lo hemos visto, voy a limpiar de vídeos anteriores, de ejecuciones anteriores. Si damos aquí al play, pues nos va a mostrar por pantalla que es un gato y que es macho en la ejecución de este código. Si le pasamos la X, por ejemplo, pues nos va a decir que es un gato hermafrodita. Creo que no se ha visto ningún caso, pero en esta clase no lo permite. Bueno, esta es la clase padre, ¿no? Ya tenemos la clase padre con un constructor y un método que nos devuelve el género. El nombre, pues no nos hace falta siquiera tener un método que nos lo devuelva, accedemos a él vía propiedad. Una vez tenemos la clase padre, la clase general, digamos, de la que van a heredar el resto, pues vamos a ir generalizando un poquito. Y dentro de los animales, pues ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, mamíferos y tenemos aves, por ejemplo. Los de los casos tenemos además reptiles, tenemos más. Pero el siguiente ejemplo, pues vamos a especializar un poquito más la clase. Y nos vamos a crear para ello una clase mamífero. Vamos a copiar y pegar aquí el código. Aquí lo pongo. Estos conceptos de clases, funciones, constructores, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, por eso estoy copiando y pegando el código. Ahora lo que me interesa que entendamos o que entendáis es el concepto de herencia. Como veis, me he creado una clase mamífero que hereda de la clase padre y lo estamos diciendo que herede de la clase padre, pero y le hemos metido un nuevo atributo, que es el periodo de lactancia, ¿no? Los animales que son mamíferos normalmente tienen un periodo de lactancia. No se copia la clase previa, es decir, no se clona la clase, simplemente que hereda de ella. Esto se lo indicamos de esta manera y le estamos indicando el constructor de esta clase. El constructor de esta clase es un método al que se le va a pasar el nombre, el sexo y los meses de lactancia. ¿Qué peculiaridad tiene? Bueno, pues que nuestro constructor, el constructor de la clase hija de la clase mamífero, invoca al constructor de la clase padre. Aquí está. ¿Y qué le pasamos al constructor de la clase padre, que es la clase animal en este caso? Pues le pasamos el nombre y el sexo, que era lo que pedía nuestro constructor de origen. La clase animal pues nos pedía esos dos parámetros. El nuevo atributo se lo especificamos en el constructor de la clase mamífero. Tan simple como esto, ¿no? Ahora además, si creamos un nuevo objeto gato, bueno, podríamos, en vez de gato, si queréis, creamos un perro.
creamos un objeto perro, perdonad que tengo aquí las mayúsculas, creamos el objeto perro, le decimos que es mamífero también, en este caso, bueno, pues que sea una hembra, y el periodo de lactancia en perros pues le vamos a poner que 6 meses. Como veis, le estoy pasando un string, no estoy pasando un entero ni otro tipo de cadena, simplemente para que identifiquemos la propiedad. Bueno, pues le decimos aquí que nos imprima los datos, y con esto primero nos va a imprimir los datos de la clase animal que hemos creado en un principio, y luego nos va a imprimir los datos de la clase perro. Lo vamos a ejecutar, y aquí tenemos que la clase animal, los valores de la clase animal son estos, y los valores de la clase perro son estos. Es un perro, le hemos puesto al final macho también. Ah, vale, le he puesto aquí que nos dé el género. Si ponemos aquí perro punto, si ponemos aquí perro punto sexo, pues nos devolverá una H, ¿no? Lo que pasa, nos devuelvo aquí una H, lo que pasa es que vamos a hacerlo así. Realmente es más correcto hacerlo de esta manera. Perro.getGénero, y luego aquí le pasamos el valor así, ¿no? Es más correcto hacerlo así, de hecho la manera correcta. Si lo hacemos de esta manera y escribimos el nombre del objeto bien, pues nos devuelve ya el literal completo, ¿no? Lo que le estamos diciendo aquí es que nos devuelva, bueno, le estamos diciendo exactamente lo mismo que aquí, lo único que con el dato del objeto perro, no un valor aquí hardcodeado. De hecho, la manera correcta aquí sería esta también, ¿no? Porque si os das cuenta, en el constructor estamos creando el objeto gato, que es macho, y luego le estamos diciendo que nos dé el género de X, que en este caso es el hermafrodita. Vale. Consideraciones al margen de esto, le estamos diciendo que la clase perro pues ahora es mamífero, es del tipo mamífero, y que bueno, pues nos devuelva el nombre, nos devuelva el género y nos devuelva los meses de lactancia. Esto lo hemos conseguido gracias a la herencia. Como veis, toda la clase mamífero, bueno, pues no tiene las propiedades nombre y sexo, pero sí, pero como hereda de la clase animal, pues puede utilizar estas dos propiedades. Otro objeto que podemos utilizar de esta manera, otra clase que nos podríamos crear, bueno, pues nos podríamos crear, por ejemplo, la clase ave. Como pongo aquí, ahora crearemos una nueva clase ave con los mismos métodos y atributos que la clase animal, pero con un atributo que es longitud de alas. Voy a corregir esto aquí también, que sería el loro sexo, para que nos diga, y al loro le vamos a poner que es hermafrodita, por ejemplo. Bueno, y en este caso, ¿qué pasa? Pues como veis, la clase ave pues también tiene un constructor al que le pasamos como parámetros el nombre, el sexo y la longitud de las alas, y tiene un constructor que invoca al constructor padre, que es animal en este caso. El constructor padre tanto de la clase ave como de la clase mamífero es animal, pero ¿qué pasa? Que en este caso, para el constructor de la clase ave, pues en vez de pasarle los meses de lactancia, le estamos pasando la longitud de las alas, ¿no? Las aves no tienen meses de lactancia, normal, bueno, creo que no hay ninguna ave que tenga meses de lactancia, pues en este caso, como si todas las aves o la mayoría tienen alas, pues aunque el caso de los pingüinos quizá es un mamífero, se considera ave, bueno, habría que preguntar a un biólogo, ¿no? Supongo. Para el ejemplo que nos atañe, pues creo que está claro, ¿no? Que gracias a que la clase ave hereda de la clase animal, pues podemos hacer uso de estas dos propiedades, nombre y sexo, y además le hemos añadido un atributo nuevo, que es longitud de las alas. Y de esta manera, si ahora lanzamos esto por pantalla y vamos a meter aquí un print, este separador que me he inventado para no tener que comentar el código y que se vea más o menos legible, pues la ejecución del método de la clase ave pues nos está diciendo que es un loro,
que es hermafrodita, porque le hemos pasado el valor X en el constructor, y que la anchura de las alas es 50 centímetros, o que la longitud de las alas es 50 centímetros. De esta manera, haciendo uso de la clase base animal, pues nos hemos creado una clase hija mamífero y una clase hija ave, ¿no? Sin necesidad de replicar el código en cada una de las clases. Esto lo podríamos hacer con más ejemplos, podríamos hacer reptiles, podríamos hacer todo lo que se nos ocurra. Y además Python permite la herencia múltiple, ¿no? Que esto, si lo queréis investigar vosotros más a fondo, lo podéis investigar, pero no quiero liaros más de momento. La herencia múltiple sería el caso de que, por ejemplo, quisiéramos, vamos a suponer que nos encontramos con un animal, el avestruz, ¿no? El avestruz, pues tiene, o el pingüino, alguno de estos, que por lo que sea queremos que algún animal que sea mamífero y ave, no sé si habrá alguno, pero se podría dar el caso que quisiéramos tener un animal inventado, digamos, que sea un mamífero y un ave a la vez. Bueno, pues podríamos crear una clase que heredara tanto de mamífero como de ave a la vez, ¿no? Y llamara a los dos constructores. Igual que aquí estamos llamando al constructor igual que aquí estamos llamando al constructor de la clase padre, pues nos podríamos crear una clase, digamos, animal imaginario, cuyo constructor se inicializara de esta manera, o con los parámetros que sean necesarios, y que llamara a los dos constructores. Bueno, de hecho lo voy a hacer, no voy a lanzar el código, pero digamos a grandes rasgos lo podemos hacer así: clase animal imaginario. Esto no voy a entrar en detalle y no lo dejaré luego en el Patreon, pero que sepáis que si ponemos esto así, por ejemplo, que herede de esta clase y de esta clase, de las dos clases, con esto conseguimos la herencia múltiple. Y si luego en el constructor le decimos esto, ¿vale? Si le decimos esto, le ponemos aquí cuál era el otro parámetro que le hemos puesto al mamífero, meses de lactancia. Vale, en el constructor le decimos que nos pase todos estos parámetros y luego llamamos al constructor de la clase ave y al constructor de la clase mamífero, tal que así: mamífero init y ave. Bueno, lo vamos a copiar y tardamos menos, vale. Si llamamos así, pero con los parámetros indicados, evidentemente. Si la clase ave tiene como parámetros estos, pues tenemos que llamarle con estos parámetros. Y si la clase mamífero tiene como constructor estos parámetros, pues hay que pasarle estos parámetros. Vale, de esta manera estaríamos permitiendo la herencia múltiple en una clase que se llama animal imaginario y que hereda a la vez de mamífero y de ave, ¿no? Habitualmente se suele dar o se suele utilizar la herencia simple casi siempre, ¿no? En C++, en Python, en otros lenguajes se permite la herencia múltiple, pero yo en realidad, luego trabajando, normalmente siempre utilizo herencia simple, pero que sepáis que se permite. Vamos a borrar el ejemplo, sería algo así. Si queréis ya practicarlo vosotros, lo podéis practicar. Y bueno, no me quiero extender más, creo que ha quedado más o menos claro en qué consiste el concepto de herencia. Los que vengáis de otros lenguajes de programación orientada a objetos no habréis tenido ningún problema. Los que seáis nuevos, espero que hayáis entendido bien el concepto. Y nada más que contaros que si fue de utilidad, pues lo de siempre, que lo compartáis en redes sociales, y si me dais un like y tal, pues me ayudaréis. Nada más que contaros. Bye bye, hasta luego chicos.